Hola. Bueno, este mensaje está dirigido sobre todo a aquellos que asisten a una iglesia pero que no tienen claridad acerca de su salvación y que muchas veces también tienen deseos de no seguir a Cristo. Mateo 7:17 dice: un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Hoy día se cree que una persona, simplemente por el hecho de pedirle a Cristo que entre en su corazón, se transforma en una persona salva. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay una evidencia acerca de los frutos que esta persona produce, es la que determina si la salvación de esta persona es una salvación real o no. Sin embargo, hoy día los estándares los hemos bajado de tal manera que aun cuando las personas no se comportan como verdaderos cristianos, decimos que son cristianos porque una vez hicieron una decisión y le pidieron a Cristo que entrara en su corazón. Sin embargo, el pedirle a Cristo que entre en tu corazón no determina que Cristo realmente lo haga. No hay ningún respaldo bíblico que diga que es así. Los resultados de las campañas evangelísticas en las cuales mucha gente ha levantado la mano, finalmente no ha sido un resultado, no hemos podido ver un resultado en lo cual la gran mayoría de esas personas permanezcan sirviendo a Dios y viviendo una vida cristiana real. Lamentablemente ni siquiera el 5% de estas personas que supuestamente pasaron adelante a recibir a Cristo permanece aun cuando el predicador los haya declarado salvos. Y lamentablemente muchos de los que se quedan ni siquiera han tenido un real encuentro con Dios. Y más aún, los hijos de padres cristianos hoy día son aquellos que más alejados están de Dios. Ni siquiera sus padres le han predicado acerca de que tienen que arrepentirse también porque están bajo la ira de Dios y tienen que nacer de nuevo. Es tiempo de volver a la palabra de Dios, es tiempo de volver a lo que nos enseña la palabra de Dios y vivir de acuerdo a esos estándares, los estándares de la palabra de Dios. Sigue diciendo en el versículo 21, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué significa esto? No significa que nuestra capacidad de hacer la voluntad de Dios es la que determina si nosotros vamos o no al cielo, sino el nuevo nacimiento, que es lo que produce el Espíritu Santo cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Nos arrepentimos y nos volvemos totalmente a Dios y ponemos toda nuestra confianza en Cristo. ¿Qué es lo que sucede? No es que mi capacidad de hacer la voluntad de Dios es la que me haga salvo, sino que esto, lo que dice aquí, hacer la voluntad del Padre, significa que el resultado de este nuevo nacimiento, por naturaleza, o más bien dicho, por sobrenaturaleza, me va a llevar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. No por hacer señales, milagros, sanar enfermos, significa que tampoco es una evidencia de que soy salvo, aun cuando a través de mí, aun cuando predique el Evangelio. Aquí dice, profetizamos en tu nombre. Profetizar es un sinónimo de predicar. Entonces predicamos en tu nombre. O echamos fuera demonios, hicimos milagros en tu nombre. Esto, a pesar de que pueda verse como algo muy espectacular, o generalmente las personas que tienen mayor rango, entre comillas, dentro de la iglesia hacen estas cosas, esto no determina que estas personas son salvos. ¿Qué les responderá el Señor? Dice, nunca os conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Y sigue diciendo, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida.
Aunque llueva cántaro y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra la casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias, lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esta casa, se derrumbará con gran estruendo. ¿Qué es lo que nos llama al Señor a construir nuestras vidas sobre Él? Porque Él es la roca. ¿Y qué nos llama a hacer? ¿Cuál es el evangelio que predicó Cristo? El evangelio de arrepentimiento. Que nos volvamos a Él con todo nuestro corazón, que nos arrepintamos, que vayamos a Él y nos entreguemos nuestras vidas, rindamos todo nuestro ser en humildad para que Él nos transforme. Si tú no has tenido la experiencia de nacer de nuevo no es vivir una vida religiosa, sino es una obra sobrenatural que produce Dios de tal manera que hoy día deseas las cosas que antes no deseabas, como leer su palabra, como estar en su presencia, como orar, como adorarle. Si esas cosas no son el deseo de tu corazón y otras cosas lo son, en realidad deberías pensar que quizás no has nacido de nuevo. 2 Corintios 3:15 dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. La Biblia nos llama aquí en Corintios a examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente estamos en la fe. Si los resultados, si el fruto de nuestras vidas no está de acuerdo con la palabra de Dios, seguramente no somos salvos. Y para terminar, Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en la vid. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. El Señor dice que Él es la vid y que corta el Padre, que es el labrador, toda rama que no produce fruto. ¿Cuáles son las ramas que no producen fruto? Todos aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, pero no viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero también el labrador, que es el Padre, poda aquellas ramas que dan fruto para que den más fruto. La Biblia dice aquí en Juan 15:5 también dice: ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. ¿Qué es lo que produce la poda y la transformación en la vida de las personas? Es el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Y aquí Él se está dirigiendo a sus propios discípulos, a quienes lo siguen. Le dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Esta palabra nos llama a permanecer en Él, unidos a su palabra, unidos en todas las áreas de nuestra vida, en la oración, en el buscar a Dios, en ir a su presencia. Dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Separados de Cristo no podemos hacer nada, aun cuando nosotros creamos que hacemos muchas cosas para Dios. Si estamos desunidos de Cristo, para Él no significan nada. Entonces es tiempo de unirnos a Cristo, arrepentirnos de nuestro pecado, unirnos a Él, someternos a Él, humillarnos delante de Él y sobre todo rendir toda nuestra vida y todos nuestros deseos a Él. Ese es mi mensaje del día de hoy.